Me llamo Lucía y vivo en Montevideo, donde el mar susurra sus historias. Nuestra casa, con Armando, está frente a la Rambla, y desde el balcón puedo ver cómo el río de la Plata brilla bajo el sol otoñal, sus aguas son ligeras, como seda que se mece con el viento. Las olas aquí no rugen, entonan una melodía suave, y me gusta escucharla por las mañanas, cuando la ciudad aún no ha despertado. Nuestro apartamento es un cofre de tesoros de 30 años juntos, muebles pulidos, fotografías enmarcadas, libros que alguna vez nos leímos en voz alta con Armando. Todo aquí respira tranquilidad, como un viejo jardín que conoce bien sus límites. Comienzo la mañana con un mate junto a la ventana. Su sabor amargo me despierta, y su calor me abriga las manos. Me encantan esos minutos en que el mundo detrás del cristal aún es suave, y el aire huele a sal y a posibilidades. Armando, que ya tiene 64, se despierta antes que yo. Sus movimientos son precisos, casi rituales, prepara café, hojea el diario, suelta unas pocas palabras sobre el clima o sus planes. Su voz es serena, como un camino que conduce hacia el horizonte. Yo tengo 58, y hace tiempo que no discutimos, nuestras conversaciones se han vuelto breves, pero tienen su propia calidez sencilla. El silencio entre nosotros no pesa, es suave, como las hojas de otoño que caen sobre la Rambla. Armando suele ir a Paysandú, negocios, viejos socios, algunos acuerdos. No entra en detalles, y yo no insisto. Sus partidas se han vuelto parte de nuestro ritmo, como las mareas. Yo me quedo en el apartamento, donde cada objeto está en su lugar, y aprendo a encontrar alegría en las pequeñas cosas, en cómo el sol dibuja sombras sobre el parqué, o en el ronroneo del gato del vecino cuando lo acaricio. A veces pongo un viejo disco, un tango que solíamos bailar con Armando en nuestra juventud, y lo escucho. La melodía llena la habitación, y sonrío al recordar cómo nos reíamos cuando nos equivocábamos de pasos. Hoy salí a caminar por la Rambla, sintiendo la brisa jugar con mi bufanda. Las gaviotas se mecían en el cielo y el mar entonaba su canción. Caminaba despacio, respirando el aire salado, pensando en cuánto amo esta ciudad, su calma, su luz suave. Alguien pasó junto a mí, dejando un aroma a café y tabaco, y de repente recordé aquellas tardes en que paseábamos con Armando tomados de la mano. Esos recuerdos no duelen, son como postales antiguas que se guardan con ternura. Me detuve junto a la baranda, mirando el agua, y sentí que en ese silencio había algo vivo, algo que me esperaba. La mañana era fresca, con ese aroma otoñal tan particular cuando las hojas y el asfalto aún están húmedos por la neblina nocturna. Venía del mercado, cargando en una bolsa tejida unas naranjas, un manojo de perejil y un trozo de queso que olía como si recién lo hubieran sacado de una cava. Dejé atrás la Rambla y me adentré en una calle angosta donde las casas se acurrucaban unas contra otras, como viejos amigos. Mis pasos resonaban con fuerza sobre el empedrado, y pensaba en lo raro que es notar esos sonidos hoy en día. Entonces lo vi. Estaba en la esquina, junto a una pequeña florería, con una bolsa de papel en las manos. Alejandro. Su figura me resultó familiar y al mismo tiempo ajena, como si mirara un retrato que alguna vez conocí bien y ahora estuviera desvaído. Éramos amigos de familia, él con Raquel, nosotros con Armando. Cenas, risas, vino, largas conversaciones sobre todo y sobre nada. Pero después de que Raquel se fue, cáncer, rápido e implacable, perdimos el contacto. No sabía si fue la distancia o si él mismo se había ocultado del mundo. ¿Lucía? Su voz era suave, pero en ella vibraba una nota cálida, como si realmente se alegrara de este encuentro inesperado. Me detuve, sintiendo de repente que la bolsa se volvía más pesada en mis manos. Alejandro, la sonrisa me brotó sin querer, aunque no estaba segura de lo que sentía. ¿Cuánto tiempo? Había envejecido. Cabello gris, arrugas más marcadas alrededor de los ojos, pero sus ojos seguían siendo los mismos. Suaves, color ámbar, como si el otoño hubiera hecho su hogar en ellos. Sus hombros algo encorvados, pero en sus movimientos aún quedaba esa ligereza que yo recordaba. Intercambiamos unas palabras, sobre el clima, la ciudad, lo rápido que pasa el tiempo. Noté que llevaba un ramo de flores y pensé en Raquel, pero no me atreví a preguntar. ¿Sigues viviendo en la Rambla? Me preguntó, y asentí. Sí. ¿Y tú? No muy lejos. En Piamonte. Solo, agregó, como si hubiese adivinado la pregunta que no me atrevía a hacer. El silencio se instaló entre nosotros,
pero no era incómodo. Solo dos personas que alguna vez se conocieron, tratando de encontrar de nuevo el hilo que las unía. Le dije que debía irme, que el queso se derretiría, y él sonrió, de ese modo en que se sonríe cuando uno quiere decir más, pero no sabe por dónde empezar. Cuídate, Lucía, dijo, y yo me fui, sintiendo su mirada sobre mi espalda. Cuando regresé a casa, acomodé las compras sobre la mesa de la cocina y empecé a pelar las naranjas. Su aroma llenó la habitación, pero mi mente seguía en la esquina con Alejandro. No en él exactamente, sino en lo extraño que fue ver a alguien del pasado, como abrir un libro viejo y encontrar entre sus páginas una hoja seca. No sabía si volvería a verlo, pero por alguna razón, esperaba que sí. Durante la semana siguiente a aquel encuentro en la esquina, me sorprendía buscándolo con la mirada por las calles. No a propósito, pero mis ojos se detenían en figuras de hombres canosos, en bolsas de papel en manos de los transeúntes. Montevideo me parecía más pequeño, como si la ciudad quisiera colaborar, estrechando sus límites. No lo llamaba esperanza, simplemente notaba que mis rutas pasaban más seguido por aquella florería. Un día lo vi de nuevo. Venía hacia mí, esta vez sin bolsa, con una chaqueta liviana que se balanceaba al viento. Sus ojos se iluminaron al reconocerme, y mis labios se curvaron en una sonrisa sin pensarlo. Lucía, dijo, como si mi nombre fuera parte de una melodía que no había escuchado en mucho tiempo. Otra vez yo, respondí, y ambos reímos, aunque no había nada gracioso. Me invitó a tomar un café y acepté sin darme tiempo a pensarlo. Entramos en un pequeño café en Sarandí, donde olía a café recién molido y pan caliente. Las mesas estaban apretadas, pero encontramos un lugar junto a la ventana, desde donde el sol otoñal pintaba rayas doradas sobre el empedrado. Aquella primera taza fue breve, hablamos de trivialidades, de nuevos restaurantes, de cómo Montevideo estaba cambiando, de que ahora él leía novelas policiales y yo había empezado a escuchar jazz. Pero incluso esas palabras simples se sentían distintas a mis charlas con Armando. No eran parte de una rutina, estaban vivas. La semana siguiente nos encontramos otra vez, esta vez no por casualidad. Yo iba al mercado, él me alcanzó cerca de una librería vieja y me propuso repetir el café. Volvimos a Sarandí, y esta vez la conversación fue más profunda. Me habló de la música que escuchaba con Raquel, viejos vinilos que aún guardaba en su estante. Yo confesé que a veces ponía tango, pero que no bailaba, porque no quería despertar recuerdos que ya no eran míos. Hablamos del silencio, no del que pesa, sino del que llega cuando las palabras sobran. Del vino que le gusta tomar por las noches y de las sombras que veo en mi apartamento cuando Armando no está. ¿Alguna vez sentiste que la ciudad te habla?, preguntó él, sujetando la taza con ambas manos, como si buscara calor. Me quedé pensando. A veces. En la Rambla, cuando el mar canta. ¿Y a ti te habla? Sonrió, pero sus ojos estaban serios. Últimamente, sí. Pero aún no he aprendido a responderle. Esos encuentros se volvieron parte de mi semana, como el mercado o el mate matutino. No los planeaba, pero comencé a esperarlos. No a Alejandro como persona, sino a la sensación que llegaba cuando estábamos sentados en esa mesa, y yo podía ser yo misma. Noté que me ponía mi bufanda favorita cuando salía hacia Sarandí, y que mis pasos se volvían más ligeros. No era enamoramiento, al menos, eso me repetía. Era como abrir una ventana en una habitación donde el aire estaba estancado. Una vez, al despedirnos, sostuvo mi mirada un poco más de lo habitual. Hasta la próxima, Lucía, dijo, y sentí como algo dentro de mí se estremecía. No el corazón, no los nervios, algo más profundo, que hacía mucho no oía. Volvía a casa y la Rambla me parecía más luminosa, como si alguien le hubiera añadido color a su paisaje otoñal. Esa noche, mientras cocinaba, sus palabras sobre la ciudad que habla seguían dando vueltas en mi cabeza. No sabía qué intentaba decirme, pero por primera vez en mucho tiempo, quería escucharla. El otoño en Montevideo olía a tierra húmeda y a humo lejano. Aquella tarde estaba sola, Armando se había ido a Paysandú, dejando el apartamento en brazos del silencio. Me sentaba en la cocina, hojeando un libro que no leía, solo sostenía, como si pudiera llenar el vacío. Las calles afuera estaban quietas, y de vez en cuando el zumbido de algún coche se deslizaba por la Rambla. El timbre sonó de repente y me sobresalté.
No esperaba visitas, nadie solía venir sin avisar. Al abrir la puerta, vi a Alejandro. Sostenía una cacerola metálica y desprendía un aroma a especias y algo casero. Su sonrisa era algo incómoda, como la de alguien que no está seguro de ser bien recibido. Lucía, perdona que venga sin llamar, dijo, levantando la cacerola. Hice lentejas. Me pasé con la cantidad. Pensé que tal vez te gustaría. Me quedé inmóvil un instante, sin saber qué decir. ¿Invitarlo a entrar? ¿Dar las gracias y despedirlo? Pero algo en su voz, en la forma en que sostenía esa cacerola como si fuera una excusa, me hizo dar un paso al costado. Pasa, le dije. No te quedes en la puerta. Entró, y la cocina, que siempre me había parecido demasiado grande para una sola persona, de pronto se volvió acogedora. Puse la cacerola sobre la mesa, saqué 2 platos, cucharas, pan del desayuno. Nos sentamos, y comenzó a contarme cómo había cocinado, que se le fue la mano con el ajo, pero que al final había salido bien. Probé las lentejas, estaban calientes, aromáticas, con un toque de comino que me recordó las cenas de mi infancia. Cocinas como para toda una familia, bromeé, y él rió, pero su risa se apagó pronto. Costumbre, respondió, mirando el plato. A Raquel le gustaba que yo cocinara. Decía que le ponía el alma. Pronunció su nombre con calma, sin dolor, pero sentí que el aire entre nosotros se volvía más espeso. No supe qué decir, así que simplemente asentí y tomé otra cucharada de lentejas. Comimos en silencio, pero ese silencio no era vacío. Era como el mar tras la ventana, profundo, vivo, lleno de pensamientos no expresados. Cuando terminó, apartó el plato y dejó la cuchara a un lado. Sus movimientos eran lentos, como si no tuviera prisa por abandonar ese momento. Luego alzó la mirada y me vio, no como en el café, ni como en la calle. Su mirada era directa, pero no exigente, como si simplemente quisiera verme, tal como soy. No Lucía de la Rambla, no la esposa de Armando, sino yo misma. Gracias por dejarme entrar, dijo en voz baja. No me gusta comer solo. Sentí un calor que empezaba en el pecho y se extendía por todo el cuerpo. No era pasión, ni emoción, era otra cosa, algo que había olvidado. Era como volver a casa después de un largo viaje, cuando reconoces los olores y sonidos, pero igual te sorprende que aún estén ahí. A mí tampoco, respondí, y mi sonrisa fue sincera, como la de una niña que acaba de descubrir un secreto. Se fue poco después, llevándose la cacerola y dejándome la sensación de que la cocina había cambiado. Lavé los platos mientras afuera comenzaba a llover. Las gotas golpeaban el vidrio y pensaba en cómo una sola cucharada de lentejas puede cambiar una tarde. No la vida, no el destino, solo la tarde. Pero eso bastaba para que, por primera vez en mucho tiempo, no quisiera poner un tango, sino simplemente escuchar la lluvia. La lluvia no cesó durante varios días, y Montevideo se envolvió en una bruma gris. Me sentaba en el balcón, envuelta en una manta, con una taza de mate en las manos. Las calles abajo brillaban mojadas, y el río de la Plata parecía tranquilo, como si respirara al mismo ritmo que la ciudad. Armando había vuelto de Paysandú, pero su presencia era como una sombra, se movía por el apartamento, hablaba de sus asuntos, pero yo me sorprendía escuchándolo solo a medias. Mis pensamientos regresaban a aquella cena con lentejas. No a Alejandro como persona, sino a la facilidad con la que nos sentamos uno frente al otro, comimos, callamos. No lo llamaba sentimiento, me daba miedo darle un nombre. Pero me descubrí mirando la puerta más seguido, como esperando que alguien llamara. No planeaba estos pensamientos, venían solos, como gaviotas que giran sobre la rambla. Un día fui al mercado, aunque la despensa estaba llena. Escogía tomates, revisaba el perejil, pero mis ojos buscaban sin querer una figura conocida. No lo encontré, y regresé a casa con una ligera decepción que me sorprendió. Esto es una tontería, Lucía, me dije mientras ordenaba las compras. Pero por la noche, al pelar papas, mi mano se detuvo, y pensé, ¿y si vuelve a venir? ¿Y si trae otra cacerola, otra excusa para quedarse? Nos encontramos unos días después, otra vez en Sarandí. Entré al café, sacudiendo las gotas de lluvia del paraguas, y lo vi en nuestra mesa habitual. Leía el diario, pero al verme, lo dejó a un lado y sonrió.
Pensé que la lluvia te espantaría, dijo cuando me senté. ¿A mí? Alcé una ceja, fingiendo indignación. Soy de Montevideo. La lluvia es parte de mí. Él rió, y pedimos café. La conversación fluyó con naturalidad, como siempre, pero esta vez noté que lo escuchaba con más atención. Me hablaba de un viejo amigo que escribe poesía, de una vez que se quedó dormido en la playa y despertó cubierto de arena. Yo le conté de la gata de los vecinos, que roba mis flores del balcón, y de cómo una vez me perdí en el centro. Nos reímos, y sentí como la tensión que vivía en mí desde hacía semanas se disolvía, como azúcar en café caliente. Al despedirnos, me tocó el hombro, un gesto leve, casi accidental. Te ves más feliz, Lucía, dijo con una voz tan suave que aparté la mirada, temiendo que viera demasiado. Será el café, bromeé, pero sus palabras apretaron algo dentro de mí. Caminé a casa bajo la lluvia, sin abrir el paraguas. El cabello me caía mojado sobre la frente, pero no tenía prisa. Pensaba en cómo Alejandro se sentaba a mi lado, sin exigir, sin apurar, sin esperar nada más que lo que yo pudiera ofrecer. Era una sensación nueva, y me asustaba tanto como me tranquilizaba. No estaba enamorada, de eso estaba segura. Pero había empezado a esperar nuestros encuentros, como se espera el primer sol después de un largo invierno. Esa noche, mientras Armando leía como siempre, serví la cena y comenté algo sobre el clima. Él asintió sin levantar la vista del papel. Lo miré y pensé en cuánto tiempo hacía que no reíamos juntos. Pero en lugar de tristeza, sentí otra cosa, una calma silenciosa, la certeza de que podía ser yo misma, aunque él ya no lo notara. La lluvia se había ido, y Montevideo resplandecía bajo un cielo otoñal despejado. Caminaba por la rambla, sintiendo el viento fresco en las mejillas. El mar estaba en calma, su superficie reflejaba nubes que se deslizaban lentamente, como si no tuvieran apuro. Alejandro me había propuesto encontrarnos cerca del viejo puerto, y acepté sin pensarlo, aunque por dentro algo temblaba, no de emoción, sino por la sensación de que esa cita sería diferente. Ya me esperaba, sentado en un banco de madera que olía a sal y pintura vieja. Tenía las manos sobre las rodillas y la mirada perdida entre los barcos que se mecían a lo lejos. Me senté a su lado, y él giró la cabeza para mirarme, sonriendo como si con mi presencia hubiera llegado un poco de luz. Bonito día, dije para romper el silencio, pero de inmediato me arrepentí. Las palabras parecían innecesarias. Él asintió, pero no respondió. Permanecimos sentados, mirando el agua, y noté cómo sus dedos apretaban levemente el borde del banco. No por tensión, sino por algo distinto, tal vez cansancio. Quise preguntarle, pero esperé, sintiendo que él hablaría cuando estuviera listo. ¿Sabes, Lucía? Dijo al fin, con una voz baja, como si temiera espantar al mar. Ya no sé cómo ser ruidoso. Me volví hacia él. Sus ojos miraban más allá de mí, pero no estaban tristes, solo serenos, como si vinieran de muchas batallas. No sabía exactamente a qué se refería, pero sus palabras resonaron dentro de mí. Pensé en mis tardes con Armando, en nuestras conversaciones que ya no tenían sabor, en cómo yo también había dejado de reír como antes. Yo tampoco, respondí, y mis palabras quedaron flotando en el aire, ligeras como una pluma. Él me miró, y esta vez su mirada fue más profunda, como si buscara algo que había perdido en sí mismo y quisiera encontrarlo en mí. No hablamos de Raquel ni de Armando, no mencionamos el pasado. Pero en ese silencio, entre nuestras frases, nació algo verdadero, no una promesa, no un vínculo, sino simplemente comprensión. Ambos sabíamos lo que era vivir con el peso de los años, con recuerdos que no se iban, pero tampoco sujetaban tan fuerte como antes. A veces vengo aquí, dijo, señalando el puerto. Me siento, miro los barcos. No van a ninguna parte, pero parecen capaces de hacerlo. Y eso me tranquiliza. Sonreí. Y yo escucho al mar. Siempre habla, incluso cuando no lo entiendo. Rió, y ese sonido fue como una bocanada de aire fresco. Permanecimos sentados mucho tiempo más, sin apurarnos a levantarnos. Las gaviotas giraban sobre nosotros, y el sol caía lentamente hacia el horizonte, tiñendo el agua de tonos suaves y rosados. Sentía su presencia junto a mí, no invasiva, no exigente, sino una que me dejaba respirar más libremente. Cuando al fin nos levantamos,
me acompañó hasta la curva que llevaba de nuevo a la Rambla. Gracias, Lucía, dijo, y no le pregunté por qué. Solo asentí, sintiendo como el calor de sus palabras se asentaba dentro de mí. Regresé a casa caminando despacio, respirando el aire salado. Por la noche, cuando Armando me preguntó dónde había estado, respondí algo sobre una caminata, y él no insistió. Preparaba la cena, y en mi mente flotaban las palabras de Alejandro sobre el ruido, sobre los barcos que no se van. Y comprendí que en aquel silencio que habíamos compartido en el banco había más vida que en todas las palabras que había dicho en años. El otoño en Montevideo cobraba fuerza, y las hojas de los árboles a lo largo de la Rambla se tornaban doradas, como si la ciudad hubiera decidido vestirse de oro. Estaba sentada en la sala, donde la luz del sol se filtraba a través de las cortinas, dejando franjas suaves sobre el parqué. Sobre la mesa frente a mí yacía un viejo álbum de fotos que no abría desde hacía años. No sé qué me impulsó a sacarlo, quizás el silencio del apartamento, quizás los recuerdos que empezaron a despertarse después de mis encuentros con Alejandro. Pasaba las páginas, y cada fotografía era una puerta a otro tiempo. Allí estábamos con Armando en la playa, jóvenes, con los hombros bronceados, riendo, sosteniendo copas de vino. Allí nuestra primera casa, pequeña y estrecha, pero llena de planes. Allí, en la boda de unos amigos, yo con un vestido azul, y él acomodándome el cabello. Todas esas imágenes eran hermosas, pulidas, como piezas de una galería. Pero al mirarlas, sentía un vacío extraño. Parecíamos felices, pero las fotos eran como vitrinas, cuidadosamente montadas, pero sin alma. Jugábamos roles que nos gustaban, pero ¿realmente éramos nosotros? Cerré el álbum justo cuando escuché la llave girar en la cerradura. Armando regresaba del trabajo, y sus pasos resonaron con fuerza en el pasillo. Entró, dejó el maletín sobre una silla y preguntó si la cena estaba lista. Asentí sin darme vuelta, y él fue al baño. Su voz, sus movimientos, todo era familiar, pero de pronto me descubrí buscándole algo que hacía mucho no encontraba. Quizás calidez. Quizás esa forma de mirarme que solía tener, como si yo fuera la única persona en la habitación. Esa misma semana volví a ver a Alejandro. Estábamos en el café, y le conté sobre el álbum. No sé por qué, las palabras salieron solas. Todas esas fotos. Son tan correctas, dije, revolviendo el azúcar en el café. Pero cuando las miro, siento que observo a extraños. Él se inclinó un poco hacia mí, con la mirada seria, pero sin juicio. Tal vez no eran extraños, Lucía. Tal vez solo eras tú, la que eras entonces. Me quedé pensando. Sus palabras tocaron algo profundo, como si acariciaran una cicatriz que había aprendido a ocultar. Alejandro no me miraba como Armando en aquellas fotos. No como una pieza de un cuadro que debía completarse. Me miraba como si mi sola existencia fuera suficiente. En sus ojos no había expectativas, ni exigencias, solo una curiosidad tranquila, como si quisiera saber quién soy ahora. ¿Y tú tienes álbumes así? Le pregunté, intentando distraerme de mis propios pensamientos. Sonrió, pero su sonrisa fue tenue. Sí. Pero casi nunca los abro. A Raquel le gustaba tomar fotos, pero después de ella, es como abrir una herida. No duele, pero recuerda. Guardó silencio, y yo no insistí. Terminamos el café, hablamos de música, de un nuevo club de jazz en el centro, pero en todo momento pensé en sus palabras. En las heridas que no duelen, pero permanecen. En cómo se sentaba frente a mí sin pedirme que fuera alguien distinta. Era una sensación nueva, y me asustaba, porque no sabía qué hacer con ella. Al despedirnos, sostuvo mi mano un poco más de lo habitual. Sus dedos estaban cálidos, y sentí que algo en mí se estremecía, no por pasión, sino por comprensión. Tú no eres una extraña, Lucía, dijo en voz baja. Estás aquí. Y eso importa. Regresé a casa, y la Rambla me pareció más ancha que nunca. Por la noche preparé la cena, y Armando estaba sentado en la mesa, hojeando el diario. Lo observé y pensé en cuánto tiempo hacía que no nos mirábamos de verdad. Pero en vez de tristeza, sentí ligereza. Alejandro me había recordado que podía ser yo misma, no un rol, no una fotografía, sino Lucía, que respira, que ríe, que existe. Montevideo se envolvía en una bruma fresca,
y las tardes se alargaban, llenas del olor a hojas húmedas y mar lejano. Estaba en la cocina, cortando cebolla para una salsa, cuando escuché que la puerta se abría antes de lo habitual. Armando regresaba de Paysandú, y sus pasos, más pesados de lo normal, resonaban en el pasillo. No me di vuelta, seguí cortando, pero sentí que el aire en la habitación había cambiado, como antes de una tormenta, cuando el silencio se vuelve demasiado denso. Entró, dejó el maletín en una silla y se detuvo junto a la mesa. Esperaba que dijera algo cotidiano, sobre el viaje, el clima, que tenía hambre. Pero guardó silencio, y ese silencio era distinto, no el acostumbrado. Levanté la vista y lo vi mirándome, no con distancia, como en los últimos años, sino con atención, como si buscara una respuesta a una pregunta que aún no se atrevía a hacer. ¿Dónde estuviste ayer?, preguntó finalmente, con voz pareja, pero en la que vibraba una nota que no había escuchado antes. No era reproche, era algo más cercano a la inquietud. Dejé el cuchillo a un lado, sintiendo cómo se me encogía el pecho. Paseaba, respondí, intentando sonar tranquila. Estuve en la Rambla, luego en un café. Asintió, pero no apartó la mirada. ¿Con quién? La pregunta quedó suspendida entre nosotros como una grieta en el vidrio que está a punto de extenderse. Podía mentir, decir que estaba sola, pero algo dentro de mí, tal vez el cansancio de tantos papeles, tal vez las palabras de Alejandro sobre no ser una extraña, me impulsó a decir la verdad. Con Alejandro, dije, y mi corazón latió con fuerza, no por miedo, sino por saber que ya no quería esconderme. Tomamos café. Hablamos. Armando apretó los labios, y vi cómo sus dedos temblaban levemente al tomar un vaso del estante. No gritó, no alzó la voz, eso no era propio de él. Pero su silencio cayó pesado, como una piedra en el agua. Alejandro, repitió, como probando el nombre en la boca. ¿Lo ves seguido? Podría haber dicho, no, suavizar el momento como tantas veces antes. Pero recordé la mirada de Alejandro, sus palabras sobre los barcos quietos, y sentí que ya no quería disculparme por estar viva. Sí, dije. A veces. Es un buen amigo. La palabra amigo me pareció insuficiente, pero no sabía cómo llamar a lo que había entre nosotros. Armando dejó el vaso sobre la mesa con más fuerza de la que esperaba. Amigo, repitió, y esta vez su voz tenía algo cortante. ¿Has cambiado, Lucía? Lo veo. ¿Crees que soy ciego? Sentí una oleada cálida subir por mi pecho. No era rabia, era más bien el dolor de todo lo que había callado durante años. ¿Y tú? Dije, y mi voz temblaba, pero no me detuve. ¿Viste cómo cambié? ¿Viste cómo fui desapareciendo? Durante años, Armando. Vivimos como vecinos, no como marido y mujer. Se quedó inmóvil, y vi cómo su rostro cambiaba, no por ira, sino por algo que no sabía nombrar. Abrió la boca para decir algo, pero se detuvo. El silencio volvió, pero esta vez era distinto, lleno de palabras no dichas. Esperaba que me culpara, que dijera algo por lo que tendría que disculparme, como siempre. Pero solo negó con la cabeza y salió de la cocina. Me quedé de pie, mirando la cebolla a medio cortar, y sentí que las lágrimas picaban los ojos, no por ella, sino por la certeza de que, por primera vez, no había retrocedido. No era culpable. No había traicionado, ni mentido. Solo me había permitido ser yo, con Alejandro, con sus conversaciones suaves, con su mirada que no exigía nada, solo mi existencia. Y eso me había cambiado, aunque no supiera explicar cómo. Esa noche, acostada, escuchaba a Armando respirar junto a mí. Su respiración tranquila contrastaba con mis pensamientos, que zumbaban como el mar antes de la tormenta. No sabía qué pasaría después, pero por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo. Pensaba en Alejandro, en nuestro próximo encuentro, y sentía dentro de mí una fuerza que no había notado antes. No para luchar, no para cambiarlo todo, solo para vivir. Después de la escena en la cocina, el apartamento se volvió otro, no por fuera, sino en el aire mismo. Armando no mencionó nuestra conversación, pero sus miradas eran más atentas, como si intentara ver algo nuevo en mí. No sabía si era sospecha o simplemente desconcierto, pero ambos evitábamos las palabras que podían desgarrar de nuevo la tela fina de nuestra convivencia. Yo preparaba el desayuno, él leía el diario,
y nos movíamos en paralelo, como dos barcos que ya no se cruzan. Pero mis pensamientos estaban en otro lugar. Pensaba en Alejandro, en nuestras conversaciones, en cómo su presencia iba llenando lentamente las grietas en mí que había olvidado que existían. No lo buscaba intencionalmente, pero cuando nos volvimos a encontrar, sentí alivio, como si regresara a casa tras una larga ausencia. Él estaba sentado en nuestra mesa de siempre, con una taza de café en las manos, y su rostro se iluminó con una sonrisa cálida al verme entrar. Lucía, dijo, y mi nombre en sus labios sonó como el inicio de una melodía. Pensé que hoy no vendrías. ¿Y perderme tus historias? Sonreí, sentándome. Ni pensarlo. Hablamos de cosas pequeñas, sobre un nuevo disco de jazz que había escuchado, sobre cómo compré por error duraznos demasiado maduros en el mercado. Pero detrás de esas palabras se escondía algo más, algo que no necesitaba nombre. Me di cuenta de cómo me miraba, sin esperar, sin exigir, solo con una calma confiada, como si pudiera ser quien yo quisiera, y eso bastara. Cuando el café se enfrió, salimos a la calle. El aire otoñal era fresco, y la Rambla nos llamaba con su belleza serena. Caminábamos despacio, y le contaba sobre un viejo disco que había encontrado en una caja, un tango que solía gustarle a mi madre. Él me escuchaba con atención, asintiendo, y de pronto se detuvo. Lucía, dijo con voz más suave de lo habitual, me alegra que estés aquí. Extendió la mano, y sus dedos apenas rozaron los míos, no fue un apretón, ni un gesto de pasión, sino un contacto leve, casi imperceptible, como si solo quisiera asegurarse de que yo era real. Me quedé quieta, sintiendo como el calor de su piel se deslizaba por la mía, disolviendo el frío que llevaba dentro desde hacía meses, o tal vez años. No fue un arrebato romántico, ni un giro dramático, fue algo más profundo, como tomar aire después de estar sumergida mucho tiempo. Yo también, respondí, y mi voz temblaba, pero no aparté la mirada. Nos quedamos así un instante, tal vez dos, y sentí como el vacío que había en mí se deshacía. No porque lo llenara, sino porque me permitió ver que podía estar completa por mí misma. Ese roce no fue una promesa, ni el inicio de algo mayor, fue un momento, limpio y verdadero, y eso bastó para derribar los muros que había construido a mi alrededor. Seguimos caminando, y la charla volvió a los temas ligeros, sobre el mar, sobre las gaviotas, sobre una vez en que derramó vino en su camisa favorita. Pero sabía que algo había cambiado. No entre nosotros, sino dentro de mí. Caminaba a su lado, y la Rambla se sentía más ancha, el cielo más alto, y mi respiración más libre. Cuando volví a casa, Armando estaba en la sala, hojeando unos papeles. Alzó la vista, pero no preguntó nada. Puse agua a hervir para el té, y mientras escuchaba el murmullo de la tetera, pensé en aquel roce. No había cambiado mi vida, no había volteado el mundo. Pero me recordó que puedo sentir, que puedo estar viva, no para alguien más, sino para mí misma. Finalmente, el otoño empezó a perder sus tonos dorados, y los árboles de la Rambla quedaron desnudos, dejando ver un cielo cada vez más gris. Caminaba por la ciudad, sintiendo como el viento frío se colaba bajo la bufanda, pero ese frío no molestaba, era parte de este lugar, parte de mí. Después de aquel último roce con Alejandro, me sentía distinta, no enamorada, no eufórica, sino simplemente viva, como si alguien me hubiera recordado que mis pasos aún dejan huellas. Llamó una mañana mientras tomaba mate, mirando cómo las gaviotas se mecían sobre el río de la Plata. Su voz era tranquila, pero con una nota nueva, no tristeza, sino determinación. Lucía, ¿podemos vernos? Preguntó. Quiero hablar contigo. Acepté, aunque algo en su tono hizo que el corazón se me encogiera. Quedamos en vernos cerca del viejo puerto, en el mismo banco donde alguna vez habló de la ruidosidad que ya no sabía tener. Llegué antes, me senté, respirando el aire salado, y miré los barcos que se balanceaban en el agua. Parecían capaces de partir a lo lejos, pero se quedaban allí, como nosotros, atados a esta ciudad, a nuestras vidas, a nuestros recuerdos. Él llegó, con un abrigo oscuro que lo hacía ver más delgado, pero también más vulnerable. Sus ojos, como siempre, eran suaves, pero esta vez llevaban una sombra que antes no había visto. Se sentó a mi lado y pasaron unos minutos en silencio, escuchando el mar y los gritos lejanos de las gaviotas. Me voy, Lucía, dijo al fin, y sus palabras fueron suaves pero nítidas, como una campana en la niebla. A casa de mi hermana, en Melilla.
Hace tiempo que me insiste, y siento que necesito otro aire. Me quedé quieta, sintiendo como sus palabras se depositaban dentro de mí, pesadas, pero no dolorosas. No sabía qué decir, preguntar por qué. ¿Pedirle que se quede? Pero solo asentí, mirando sus manos sobre las rodillas, tan familiares después de tantos encuentros. Está bien, dije finalmente, y mi voz fue más serena de lo que esperaba. Melilla es linda. Tranquila. Él sonrió, pero su sonrisa era tenue, como si escondiera algo que no quería mostrar. No sé si por mucho tiempo, añadió, como si hubiera sentido mi pregunta no formulada. Pero quería decírtelo en persona. No desaparecer simplemente. Aparté la mirada hacia el mar, con un nudo en la garganta, no por pena, sino por gratitud. No me prometió volver, no hizo planes, no intentó convertir ese momento en algo más grande de lo que era. Y eso estaba bien, porque lo que hubo entre nosotros no necesitaba promesas ni dramatismo. Fue simple, como el café en Sarandí, como las lentejas en mi cocina, como sus dedos rozando los míos. Gracias, dije, y mi corazón se apretó al decir esa palabra tan sincera. Por todo. Él me miró, y sus ojos eran los mismos de aquel día en la florería, ámbar, cálidos, como si el otoño viviera en ellos. Gracias a ti, Lucía, respondió. Me recordaste que todavía puedo sentir. Nos pusimos de pie, y me abrazó, no con fuerza, no por mucho tiempo, sino como se abraza cuando se sabe que es una despedida. Su abrigo olía a hojas secas y tabaco, y respiré ese aroma como si quisiera guardarlo dentro de mí. No dijimos nada más. Él no prometió escribir, yo no le pedí que se quedara. Solo permanecimos ahí, y el mar respiraba junto a nosotros, como bendiciendo ese instante. Cuando se fue, me quedé en el banco un rato más, mirando cómo su figura desaparecía en la curva. No lloré, no hacía falta. Pero sentí como algo en mí se asentaba, como la arena tras el paso de una ola. Alejandro no se llevó una parte de mí, pero me dejó algo más valioso, la certeza de que puedo ser yo misma, incluso en el silencio, incluso en la despedida. Caminé de regreso a casa lentamente, y la Rambla me pareció más ancha que de costumbre. Esa noche serví la cena, y Armando, como siempre, se sentó frente a mí, hojeando el diario. Pero esta vez lo miré de otro modo, sin reproche, sin esperanza, sino con la serena certeza de que ya no tengo miedo de ser quien soy. Alejandro se fue, pero me dejó ese regalo, y supe que lo llevaría conmigo, donde sea que me lleve este otoño. Montevideo no cambió tras la partida de Alejandro. El río de la Plata seguía meciendo sus olas, la Rambla se extendía junto al borde del agua, y las gaviotas gritaban como si quisieran recordarme que el tiempo no se detiene. Nuestro apartamento con Armando seguía igual, muebles pulidos, fotos enmarcadas, libros que no abríamos desde hacía años. Pero yo ya no era la misma. Algo dentro de mí se había movido, como una piedra que empieza a rodar cuesta abajo, y no era un regreso al pasado. Me despertaba por la mañana, preparaba el mate y me sentaba en el balcón a mirar el mar. Su olor salado se mezclaba con el frescor del otoño, y yo respiraba hondo, como si quisiera absorber todo lo que la ciudad aún podía darme. Armando se movía por la casa como siempre, café, diario, un par de palabras sobre el clima. Pero ahora notaba que sus movimientos eran más lentos, como si también él sintiera el cambio, aunque no supiera cómo nombrarlo. Nuestra discusión en la cocina no se repitió, pero dejó una huella, no una grieta, sino una línea fina que nos recordaba que los dos aún estábamos vivos. No extrañaba a Alejandro como se extraña a un amor perdido. Él no fue un amor, fue un espejo en el que pude ver mi verdadero reflejo, sin los disfraces de esposa o ama de casa. Su café en Sarandí, su cazuela de lentejas, su toque suave, todo eso fue como una llave que abrió una puerta que yo había mantenido cerrada. Y ahora que se había ido, no sentía vacío. Sentía gratitud. Una tarde comenzó a llover. Me quedé junto a la ventana, con una taza de café que se enfriaba en mis manos. Las gotas golpeaban el vidrio con un ritmo constante, una melodía que escuchaba sin apuro. Armando estaba en la sala, hojeando papeles, pero sabía que no leía realmente, sus ojos vagaban por las páginas, como buscando algo que no estaba allí. Podría haberle dicho algo, sobre la lluvia, sobre la cena, pero no lo hice. En cambio, pensé en aquello que Alejandro había dicho una vez, que la ciudad le hablaba. Y ahora yo también escuchaba su voz, no en palabras,
sino en la lluvia, en el ritmo de las gotas, en el viento salado que se colaba por la ventana. Volví a la cocina, dejé la taza sobre la mesa y saqué un viejo disco, un tango que solíamos bailar con Armando. Pero esta vez no lo puse. Solo lo sostuve entre las manos, sintiendo su superficie fría, y pensé en cómo un momento breve puede cambiarlo todo. Alejandro no me dejó cartas, no me dejó promesas, pero sí se quedó conmigo de otra manera, no como persona, sino como recuerdo de que puedo bastarme. Su roce, su mirada, su silencio, todo eso me enseñó a no temerle a mi propia quietud, a no esconderme de ella, sino a abrazarla como parte de mí. Armando entró en la cocina, y sentí su presencia detrás de mí. No me preguntó qué hacía, pero se quedó ahí, mirando el disco en mis manos. ¿Quieres ponerlo?, preguntó con voz baja, casi insegura. Negué con la cabeza, sonriendo suavemente. No hoy, respondí. Quizás otro día. Asintió y se fue, y yo me quedé escuchando la lluvia. Sabía que la vida con Armando no cambiaría, seguiríamos en este apartamento, con nuestras costumbres, con nuestros silencios. Pero ya no me asustaban. Alejandro me enseñó que incluso en el silencio hay vida, que incluso un solo gesto sincero puede cambiarlo todo. Y ahora, mientras el café se enfriaba y el cielo cantaba su canción húmeda, me sentía completa, no para alguien más, sino para mí. Mi silencio ya no era vacío. Era mío, y había aprendido a amarlo.